Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, lista para sumergirnos en un tema que sé que a muchos les interesa y que ha estado dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a desgranar uno de esos titulares que nos dejan con la boca abierta, un poquito de intriga, y sobre todo, una ventana a la intimidad de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, vamos a hablar de asterisco. Hande Erçel confiesa su mayor miedo por Kerem. Prepárense porque esto promete ser un viaje por sus sentimientos, sus miedos y la profundidad de su conexión. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de asterisco, suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras novedades y se unen a esta increíble comunidad. Dicho esto, vamos al lío. La noticia de que Hande Erçel ha confesado su mayor miedo, y que este miedo está directamente relacionado con Kerem Bürsin, ha encendido las redes sociales y ha hecho que los fans de ambos actores se pregunten, ¿cuál podría ser ese miedo tan profundo? ¿Qué podría asustar a una mujer tan exitosa y admirada como Hande, cuando se trata del hombre que parece ocupar un lugar tan especial en su vida? Bueno, vamos a indagar en los detalles que han salido a la luz y a tratar de entender qué hay detrás de estas palabras. Sabemos que Hande y Kerem, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, han sido objeto de un intenso escrutinio público desde que su relación se hizo oficial. Su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Pero más allá de las cámaras, su historia de amor ha sido un constante tema de conversación, analizado, celebrado y a veces incluso especulado. Y es precisamente en ese contexto de alta visibilidad y expectación donde una confesión como esta adquiere un peso especial. Recientemente, en una entrevista o aparición pública de la que aún no tenemos todos los detalles específicos, Hande Erçel abrió su corazón y compartió algo muy personal. Según lo que se ha difundido, ella habló de cómo la presencia de Kerem en su vida ha cambiado muchas cosas, incluyendo sus miedos. Se dice que su mayor temor, ahora, es la idea de perderlo. Sí, han escuchado bien. Su mayor miedo es la posibilidad de que su relación con Kerem Bürsin termine. Esto nos dice mucho sobre la profundidad de sus sentimientos. Para Hande, quien ha construido una carrera impresionante y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, admitir un miedo tan vulnerable como este, especialmente en relación con una pareja, revela un nivel de entrega y amor que va más allá de lo superficial. No se trata de un miedo a la superficialidad o a los altibajos normales de una relación, sino a la pérdida de una conexión que evidentemente es fundamental para ella. Imaginen por un momento la presión que ambos viven. Ser figuras públicas de su calibre significa que cada aspecto de sus vidas está bajo la lupa. Sus alegrías, sus tristezas, sus éxitos y ahora sus miedos. Confesar algo tan íntimo públicamente es un acto de valentía en sí mismo. Demuestra una confianza en su audiencia y quizás un deseo de ser comprendida en su humanidad, más allá del personaje público que representan. La confesión de Hande nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, la universalidad del amor y el miedo a perderlo. No importa cuán famosos o exitosos seamos, la idea de que alguien importante en nuestra vida pueda desaparecer de ella es un temor que todos hemos experimentado en algún grado. Segundo, la fortaleza que reside en la vulnerabilidad. Admitir un miedo no es un signo de debilidad, sino de la profundidad de los sentimientos y del valor que le damos a esa relación. Para Hande, su amor por Kerem parece ser tan grande que la idea de no tenerlo en su vida se ha convertido en su mayor temor. ¿Qué significa esto para la relación entre Hande y Kerem? Personalmente creo que esta confesión es una muestra de la solidez y la seriedad de su vínculo. Cuando uno es capaz de expresar sus miedos más profundos a su pareja, y en este caso, públicamente, es porque confía plenamente en esa persona y en la estabilidad de la relación. No es algo que se dice a la ligera. Es una declaración de amor, sí, pero también de la importancia vital que Kerem tiene en su vida, hasta el punto de que su ausencia se convierte en una sombra que la aterroriza. Podemos imaginar que este miedo no surge de la nada. Es probable que sea el resultado de la conexión única que han forjado, de las experiencias compartidas, de los sueños que han construido juntos, tanto en su vida profesional como personal. Es la consecuencia natural de haber permitido que alguien entre tan profundamente en tu mundo. Cuando te abres de esa manera, cuando confías tu corazón a alguien, el riesgo de que ese corazón pueda romperse se vuelve una posibilidad real, y para Hande.
parece que ese riesgo se ha materializado en su mayor temor. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, Hande y Kerem también son personas con emociones complejas. Sus vidas no son un guión de telenovela, aunque su historia de amor parezca sacada de una. Tienen sus propias inseguridades, sus propios miedos, y la forma en que gestionan estos aspectos en su relación dice mucho sobre ellos como individuos y como pareja. Por otro lado, esta confesión también podría ser vista como un voto de confianza hacia Kerem. Al admitir su miedo a perderlo, Hande está, de alguna manera, reafirmando el valor que le da a él y a la relación. Está diciendo implícitamente: eres tan importante para mí que tu ausencia me aterra. Esto puede ser un sentimiento abrumador, pero también puede ser un recordatorio para ambos de lo valiosa que es su conexión, y de la importancia de nutrirla y protegerla. También me gustaría pensar que esta vulnerabilidad compartida por Hande podría servir de inspiración para otros. Vivimos en una sociedad donde a menudo se nos anima a proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable, pero la verdadera fortaleza a menudo reside en la capacidad de ser vulnerable, de admitir nuestras debilidades y nuestros miedos, y de compartir esas partes de nosotros mismos con las personas que amamos. Hande, al hacer esta confesión, está demostrando un tipo de coraje que va más allá de enfrentar cámaras o desafíos profesionales. ¿Será que este miedo se debe a alguna circunstancia específica? ¿Alguna advertencia del pasado? ¿O simplemente es la evolución natural de un amor profundo y apasionado? En este momento solo podemos especular. Lo que sí es innegable es el impacto que esta declaración ha tenido. Ha humanizado aún más a Hande y ha añadido una capa de profundidad a su relación con Kerem que va más allá del brillo de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras. Imaginen la conversación privada que seguramente han tenido después de esta confesión. Probablemente ha sido un momento de gran intimidad y conexión entre ellos. Quizás Kerem ha sido reconfortante, ha entendido la profundidad de sus sentimientos y le ha asegurado su amor y compromiso. O quizás simplemente esta confesión es una forma de procesar sus propios miedos internos, de verbalizarlos para poder manejarlos mejor. En definitiva, la confesión de Hande Erçel sobre su mayor miedo por Kerem Bürsin nos regala una mirada íntima a la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo del estrellato. Nos muestra que detrás de las fachadas perfectas que a menudo proyectamos, todos tenemos miedos, vulnerabilidades y, sobre todo, un profundo anhelo de amor y conexión. Y que a veces el mayor acto de valentía es admitir cuánto nos importa a alguien y cuánto nos aterraría perderlo. Así que, resumiendo, hoy hemos hablado de la impactante confesión de Hande Erçel, quien ha revelado que su mayor miedo es la posibilidad de perder a Kerem Bürsin. Hemos explorado lo que esto puede significar para su relación, la valentía detrás de esta vulnerabilidad y cómo esta declaración nos humaniza a todos, sin importar nuestro nivel de fama. Ha sido un viaje fascinante a los sentimientos más profundos de una de nuestras parejas favoritas, y me alegra mucho haber podido compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias de verdad, por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este análisis y por formar parte de esta comunidad tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les ha sorprendido la confesión de Hande? ¿Creen que es un signo de un amor muy profundo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y me hacen sentir mucho más cerca de todos ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un asterisco gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con quienes creen que les gustaría saber de esto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos y para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.